comenzar con el desarrollo de la unidad número 1, Ley de Coulomb. Vamos a ver los temas que vamos a estudiar en esta unidad. Para ello nos dirigimos a la página de la asignatura. En aspectos generales está el programa analítico. La unidad 1 se refiere a fuerza electrostática. En este aspecto vamos a estudiar la dinámica de la partícula sujeta a la interacción coulombiana y vamos a considerar la naturaleza eléctrica de la materia y su aplicación. Vamos a ver una breve introducción a lo que es el electromagnetismo, cómo se puede utilizar un cuerpo tanto por fricción, por contacto, por inducción, principio de electrostática, la carga, su cuantificación, la estructura del átomo, conductores aisladores, que si bien algo ya han visto en química, vamos sobre los conceptos ya estudiados, vamos a relacionarlos con esta unidad y después obviamente introducir la ley de Coulomb, formular la ley, las unidades y la expresión vectorial de la misma. Antes de comenzar con la parte experimental, recordemos que tanto en la unidad número 1, ley de Coulomb, unidad número 2, campo eléctrico, y unidad número 3, potencial eléctrico, vamos a comenzar estas unidades siempre haciendo algunas analogías con lo visto ya en la asignatura física 1, con lo que son obviamente interacciones y con lo que son las interacciones gravitacionales algunas. Nosotros ya hemos visto las fuerzas de interacción de contacto, por ejemplo la fuerza normal, la de empuje, la tensión, la fuerza de roce o de rozamiento. Ahora vamos a ver algo que habíamos mencionado brevemente, también lo que se mencionó brevemente, otro tipo de fuerzas fundamentales, que son 4, y de la que la que se había mencionado, se había visto, era la fuerza de gravedad. Estas fuerzas de interacción a distancia, las 4, que presentan los cuerpos que no necesariamente tienen que estar en contacto entre sí para ejercer o recibir su efecto. Y aparte de la gravitacional, la fuerza electromagnética es otra de las fuerzas fundamentales a distancia y es la responsable de la interacción entre partículas con carga eléctrica y por extensión también se puede expresar todo lo que son las reacciones químicas y por consiguiente también todos los fenómenos biológicos. Estas las fuerzas electromagnéticas son muy comunes en nuestra vida y abarcan tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética. Estas interacciones electromagnéticas intervienen tanto en las partículas que tienen una carga eléctrica, que ya tenían como atribución fundamentalmente la masa. Así como en su momento vimos que las masas eran aceleradas por fuerzas gravitatorias, ahora vamos a ver que los objetos con cargas eléctricas son acelerados también por fuerzas eléctricas. En este sentido, tal cual lo podemos ver acá en las diapositivas, como también en el desarrollo de los apuntes de la materia, desde hace muchos años antes de Cristo, los antiguos griegos ya habían observado que si frotaban determinados materiales, por ejemplo el ámbar, una especie de resina, con lana, el ámbar tenía la propiedad de atraer determinados objetos. Quizás ustedes han observado o han visto algunas prácticas, por ejemplo la siguiente, donde tenemos una virome, la cual la frotamos con lana, con un pullover, y si después acercamos la viroma a pequeños trozos de papel, vemos que estos son atraídos. Esta simple experiencia que adquiere la materia, es decir, de poder atraer
otros cuerpos o interactuar con otros cuerpos que no tenían inicialmente la virome, digamos, ¿no? Uno puede, digamos, repetir otras experiencias o hacer algunas analogías que hemos visto también cuando uno se retira un cuerpo, un saco en un día muy seco, o cuando nos peinamos con un peine también un día muy seco, vamos a observar fenómenos muy similares. Y esta nueva propiedad que adquiere la materia se denomina electricidad. Electricidad viene de la palabra electrón, que significa ámbar. Vamos a ver que este tipo de interacciones que nosotros podemos ver acá, tal cual como hicimos o vimos en el video, del que el bolígrafo se electriza cuando se lo frota con otro elemento, de la misma manera lo podemos ver a través de lo siguiente. Bueno, acá están las 4 fuerzas fundamentales que hacíamos mención al principio de la introducción de esta unidad, donde está la fuerza electromagnética, la nuclear débil, nuclear fuerza y la gravitatoria es la que se vio en física 1, y la que vamos a desarrollar ahora es las interacciones electromagnéticas. Vamos a ver primeramente las eléctricas y después las magnéticas. Acá hay una breve reseña también interesante en el hecho de la teoría del todo, que trata de unificar las 4 leyes o las 4 leyes fundamentales de las fuerzas fundamentales en una sola. Volviendo al tema de ámbar, es decir, ya después vamos a empezar a unir un poco los conceptos, pero ya sí podemos ir adelantando que en general los materiales son eléctricamente neutros, es decir, que tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa. Antes de comenzar la fricción entre los materiales, tanto el ámbar como la lana son eléctricamente neutros, y si frotamos uno con respecto a otro, acá van a ver una tabla triboeléctrica, donde hay una serie de elementos dispuestos, y comparativamente uno puede ver en la parte superior son aquellos elementos que cuando los frotamos con uno de la tabla que se ubicaba en la parte más inferior, los que de la parte superior tienden a perder electrones y los de la parte inferior tienden a ganar. Es decir, por ejemplo, cuando frotamos lana con ámbar, la lana tiende a perder electrones y el ámbar a ganarlos. Si bien ya lo vamos a ver a continuación, si estamos hablando de los materiales que son eléctricamente neutros, cuando un elemento pierde un electrón, queda con un exceso de carga positiva, y aquel que era eléctricamente neutro y gana electrones, va a quedar con un exceso de carga negativa. Eso es un poco lo que sucede aquí con la lana. Al perder los electrones o transferir electrones por la fricción al ámbar, al perder electrones queda con una carga positiva y el ámbar queda con una carga negativa, que es la que transfirió la lana al ámbar. Es una forma de electrizar un cuerpo por frotamiento o por fricción. De la misma manera, uno podría repetir la experiencia anterior, pero ahora en vez de utilizar ámbar utilizaremos vidrio y seda. Simplemente si vemos en la tabla el vidrio y la seda o piel, vemos que el vidrio tiende a perder electrones y la lana a ganarlos. Por lo tanto, al perder el vidrio electrones, se transfieren a la seda. Al perder electrones, esto queda con carga positiva y la seda con carga negativa. Acá lo que están viendo es exactamente lo mismo. Cuando se frota, uno queda positivo, otro negativo. Entonces podemos decir, ya vamos a ver que hay 2 tipos de electrización, uno positivo correspondiente al vidrio y uno negativo correspondiente al ámbar. ¿Qué pasa si acercamos una varilla que ha sido electrizada a una varilla de corcho? Vamos a ver que esta es atraída
tal cual como se puede observar en esta simulación. Ahora vamos a hacer la siguiente experiencia. Vamos a acercar la varilla de ámbar que ha sido electrizada, es decir, recordemos el ámbar. ¿Qué pasó con el ámbar? Lo frotamos con lana, la lana perdió electrones que fueron transferidos al ámbar y la barrita de ámbar quedó electrizada en forma negativa. Por lo tanto, cuando lo acercamos a la varita de corcho, esta es atraída. De la misma manera repetimos la experiencia con el vidrio. ¿Qué pasaba con el vidrio? Recordemos que el vidrio tendría a perder electrones, por lo tanto quedaba electrizada en forma positiva. Cuando lo acercamos, también la bolita de corcho es atraída por la varilla electrizada en forma positiva, que es la varilla de vidrio. Quiere decir entonces que tenemos dos estados de electrización, uno negativo correspondiente al ámbar y uno positivo correspondiente al vidrio. Esto también se puede interpretar o deducir, porque si uno hace las dos experiencias en forma simultánea, es decir, acerca la varilla de ámbar electrizada y la varilla de vidrio electrizada, uno podría pensar o suponer que la deflexión de la bolita tendría que ser mayor que cualquiera de estas dos, pero resulta que es menor o inclusive nula. De acá se deduce de que existen dos estados de electrización, uno positivo correspondiente al vidrio y uno negativo o opuestos, digamos, uno negativo correspondiente al ámbar. Tal es así que dos estados o dos cuerpos que presentan el mismo estado de electrización se repelen, tanto positivos como negativos, no hace falta que sean de la misma cantidad, sino que sean del mismo signo, y estados de electrización distintos presentan un fenómeno de atracción. Esto mismo lo tienen desarrollado en parte del apunte, donde estamos viendo acá cuando se acerca, digamos, la varilla de vidrio de ámbar a una bolita que se produce una atracción en ambos casos, pero cuando sometemos los dos vemos que la deflexión es mucho menor o inferior a cualquiera de las dos o inclusive es nula. Donde acá deducimos que existen dos estados de electrización, uno corresponde al vidrio y otro al ámbar. El primero, del vidrio es positivo y el ámbar es negativo. Acá vemos qué pasa cuando tenemos cuerpos de mismo estado de electrización o de igual estado de electrización. Simplemente acá podríamos analizar el hecho de que dos cuerpos que presenten la misma clase de electrización, positiva y negativa, se repelen, y si tienen distintas clases de electrización, una positiva y otra negativa, se atraen, que es un poco lo que estamos analizando o viendo. Con respecto a la carga, y acá empezamos un poco con la estructura de la materia, que ya han visto un poco desarrollado. Acá, bueno, es lo mismo que estamos viendo acá, donde se frotan PVC, uno la quiere carga negativa, otro positivo, cuando se juntan, obviamente, al tener caras distintas, se atraen. Ya hemos visto, o ya se ha visto en la asignatura de química, cómo es la estructura de la materia, y que si bien uno cuando frota los elementos no hay ningún cambio visible en ninguno de los dos, uno no ve cambios tanto en la lana o en el ámbar o en el vidrio, indudablemente debemos estudiar por qué se produce ese fenómeno o esta nueva propiedad que adquiere la materia. Recordemos que la estructura de los átomos se puede describir en términos de tres partículas, en función del electrón, que gira alrededor del núcleo, de carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón que no tiene carga. Estos dos últimos conforman lo que es el núcleo del átomo. Los valores que vamos a trabajar o correspondientes, digamos, a la carga del electrón, el protón y el neutrón con sus respectivas masas,
el electrón menos 1,6 por 10 a la menos 16 coulomb, la masa 9,1 por 10 a la menos 31 kilos, y la del protón tiene la misma carga que el electrón, positiva, 1,6 por 10 a la menos 19, y la masa 1,67 por 10 a la menos 27 kilos. Neutrón sin carga y de masa 1,67 por 10 a la menos 27. Acá también, que si ya han visto un poco también los fenómenos con los comportamientos, los distintos materiales como los conductores, que son aquellos elementos que permiten el desplazamiento de las cargas de una región a otra, los aislantes o los dieléctricos que tienen restringida esa movilidad, simplemente está formado por otro tipo de moléculas, moléculas polares que sí pueden girar alrededor de su posición de origen. Y los conductores, recordemos también lo que son los principios de que hablamos a la referencia cuando hablamos de frotación entre cuerpos, que en general los cuerpos los consideramos inicialmente que tienen o son eléctricamente neutros, que tienen la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas, y que por fricción lo que hacemos es transferencia de electrones de un cuerpo a otro, que cuando un cuerpo pierde electrones queda con un exceso de carga positiva, un ion positivo, y el que gana queda con un exceso de carga negativa. Es importante también, al referir que en todos estos ejemplos vamos a hablar del principio de conservación de carga, es decir, la suma algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante. Quiere decir que si uno, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, que teníamos la varilla antes de la flotación, tendríamos la lana o cualquiera, digamos, de los elementos que vamos a flotar. Inicialmente, los cuerpos tienen la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Son eléctricamente neutros. Esto es lo que llamamos sistema. Para nosotros lo definimos como sistema cerrado. Y el principio de conservación de carga lo que dice es que la suma algebraica de todas las cargas de cualquier sistema es constante. Es decir, si yo sumo las cargas tanto positivas como negativas de este sistema, es constante. Más allá de lo que suceda después cuando decimos que frotamos, ¿qué pasa cuando frotamos? Cuando frotamos, por ejemplo, un electrón de acá se transfería acá. Pero bueno, la suma, no está más acá, si hacemos nuevamente la suma algebraica de las cargas antes y después, en el sistema hubo transferencia de un cuerpo a otro, pero en el sistema la carga total permanece constante. Eso se refiere al principio de conservación de carga, que son dos principios que vamos a ver acá. Este es el primero, y el segundo es que la magnitud de la carga del electrón o del protón es una unidad natural de carga. Esto lo que trata de ver es que la carga está cuantizada. Bueno, aquí te lo ves. Y después sí ya vamos a introducirnos propiamente a la ley de Coulomb. Acá estamos viendo por contacto, otros tipos que pueden ser interesantes de utilización, es decir, cómo se puede cargar un cuerpo, además de frotamiento, es por inducción. Quizás un ejemplo más práctico, por ejemplo aquí, tenemos un metal en el cual se le acerca un cuerpo que está cargado en forma negativa, y como este es un metal, posibilita que la varilla traiga las cargas de distintos signos y repele de igual signo.
procedió la descarga a través de tierra, la de igual signo, y observamos que las cargas de igual signo se van a repeler y se van a ir a la superficie de este metal. Esta es una forma de producir la carga de un cuerpo por inducción sin contacto. Es decir, es un metal en el cual le acercamos una varilla cargada, atrae la del mismo signo y repele la de igual signo. Descargo a través de tierra y luego estas cargas que están aquí, como ya hemos visto por el culón, las del mismo signo se van a repeler unas con otras y se van a ir lo más lejos una de las otras, posicionándose en la superficie del conductor. De la misma manera, uno podría producir, estas son dos esferas metálicas en contacto, se produce lo mismo, acerco un cuerpo cargado, atraigo la del signo contrario y repelo la del mismo signo. Separo ambas esferas que estaban en contacto, como si fuera hubiera sido un mismo cuerpo, y lo que obtengo son dos cuerpos cargados con cargas diferentes. Uno puede en estos procesos repetir las cargas, repetir el proceso y seguir aumentando las cargas. Esto se denomina también carga por inducción, distinta a la de frotamiento, donde por la fricción lo que hacíamos la transferencia de carga de un cuerpo a otro. Estas son todas diapositivas. Ahora sí vamos a ver, o nos vamos a introducir en lo que es la ley de Coulomb. Vamos a tratar de cuantificar estos esfuerzos, estas interacciones que veíamos a distancia entre cuerpos cargados. Y Charles Coulomb, que vivió en 1736-1806, fue el que estudió y introdujo lo que era la ley de Coulomb. Acá en esta diapositiva, acá abajo, van a tener una línea del tiempo que por ahí es interesante como para ver las leyes que vamos a estudiar, los inicios de si bien los descubrimientos fueron muchos antes, pero las formulaciones de las primeras teorías, las primeras leyes, las van a tener aquí. Nosotros estamos, digamos, van a ver acá los distintos científicos, físicos, van a tener los links a las bibliografías de cada uno, y en la parte de arriba superior van a tener algunos hechos históricos, básicamente de Argentina, de algunas presidencias, que sucedía en esa época, digamos, por ejemplo, estamos en Coulomb, de 1736-1806, ahí estamos ya en la creación del Virreinato de la Plata, en las invasiones inglesas, primera y segunda, en 1806, entonces como para tener una idea de lo que estaba sucediendo en el mundo, en nuestro país, cuando estamos estudiando estos científicos. Charles Coulomb utilizó una balanza de torsión parecida a la de Cavendish para las interacciones gravitacionales. Este tipo de balanza simplemente lo que hacía era tenemos una simulación. Esta es una simulación donde tenemos dos partículas que están cargadas. Bueno, se toca, se carga, por lo tanto entre una y otra de la misma carga se repelen. Recordemos que esto está unido a un eje en el cual sufre un momento torsor, y luego lo que hacemos es ver el momento que tenemos que hacer para restaurar la posición original, donde uno puede determinar o relacionar la fuerza en función del momento torsor que existe en el hilo que está sujetado acá, o que sujeta las dos. Entonces teníamos las dos esferitas, cargamos las esferitas, se produce un fenómeno de repulsión, y acá en el hilo hay una torsión propia por ese esfuerzo torsor. Lo que hacemos después es medir la fuerza y el ángulo girado, el momento que necesito para restaurar la esfera,
y en función de eso determinar los esfuerzos que están actuando. Esto es lo que estudió Coulomb, donde vio u observó que si nosotros teníamos una carga Q y otra carga Q', positivas, negativas, ya hemos visto que pueden existir dos tipos de carga. La fuerza que existía sobre ambas cargas estaba sobre la recta de acción que unía a ambas. Es decir, la recta de acción es esta que está aquí. Entonces, la fuerza estaba sobre la recta de acción de ambas. La fuerza iba a ser de repulsión en caso que las cargas fueran iguales y de atracción si las cargas fueran distintas. Es decir, en este caso, como son cargas iguales, la fuerza es de repulsión, la indicamos de esta manera, o si las cargas hubieran sido de distinto signo, nuevamente la fuerza va a estar sobre la recta que une ambas cargas y como son de distintos signos, la fuerza van a ser de atracción. La fuerza que estaba presente de estas interacciones era proporcional, observó que era proporcional al producto de las cargas, y esa fuerza también era inversamente proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia de separación entre ambas cargas. Coulomb estableció que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas que están presentes acá, con que interactúan dos cargas puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa. Esa expresión es K por Q sobre R cuadrado. Es decir, que la fuerza es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa ambas partículas o cargas, donde K es una constante de proporcionalidad cuyo valor depende del sistema de unidades que se utilice. En el sistema internacional, K vale 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Col cuadrado. Esto es un poco también lo que tienen desarrollado ustedes aquí. Es importante también definir de que la ley de Coulomb solamente es aplicable en estas consideraciones que hacemos acá, siempre y cuando las cargas sean puntuales o partículas, es decir, que ocupan un lugar muy pequeño, son despreciables en comparación a la distancia que las separa con otras, y que la concentración de cargas debe ser uniforme. Esto se refiere si no hay que trabajar con el principio de superposición o aditividad, es decir, primero que las partículas son partículas, y recuerden que siempre vamos a hablar de una carga. Si bien uno lo podría buscar de esta manera, donde la distribución de carga es uniforme. En este caso sí podríamos trabajar directamente con Q y Q' aplicando la ley de Coulomb. Ahora bien, si esta carga no es uniforme la distribución de carga, por ejemplo de esta manera, donde se observa que la distribución dentro de la carga no es uniforme, no se puede aplicar la ley de Coulomb, y acá deberíamos trabajar con el principio de superposición, donde deberíamos definir esta carga y esta carga, es decir, definir dos cargas uniformes, trabajar la interacción entre esta y entre esta y esta.
y después por el principio de superposición, digamos, o suma de efectos, trabajar el efecto, digamos, sobre el sistema de las dos cargas. Simplemente tenés en cuenta estas dos consideraciones. Obviamente todos los problemas que vamos a hacer referidos al de Coulomb, vamos a trabajar con cargas cuya densidad es uniforme o constante. Adicionalmente a la constante que hemos definido, recordemos la ley de Coulomb, K por el producto de las cargas. Recordemos también sobre L cuadrado. Esto se refiere al módulo. Recordemos que la fuerza es una magnitud vectorial. Ya después lo vamos a definir. Vamos a definir la expresión de Coulomb correctamente o literalmente. En general, y ya vamos a ver con una aplicación que por ahí no es necesario trabajar con el signo de la carga cuando trabajamos a nivel de módulo. Donde K lo habíamos expresado como la constante 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre col cuadrado. En el sistema de unidades internacional, por el general se lo escribe o se define otra constante que acá para la parte práctica quizás haga más complejo el desarrollo, pero cuando uno hace las deducciones analíticas de algunas expresiones que vamos a ver posteriormente, simplifica bastante. Esa otra constante es epsilon 0 y se define como 1 sobre 4 pi por k. Y esto es igual a 8,85 por 10 a la menos 12 col cuadrado sobre newton metro cuadrado. Por lo tanto, si uno despeja K de acá, nos quedaría K. Uno podría expresar la de Newton, de Coulomb, perdón, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q por Q' sobre L cuadrado. Simplemente lo que hemos hecho es despejar Q, la constante, pasarla acá y epsilon 0 acá, reemplazamos. Con lo cual la fuerza nos queda, si reemplazamos epsilon 0, 1 sobre 4 pi, 8,85 por 10 a la menos 12 col cuadrado sobre newton metro cuadrado por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Estas dos expresiones que estamos viendo acá, tanto trabajar de esta manera o de esta, son equivalentes. En una trabajamos con K y otra con epsilon. Lo único, vamos a ver que es mucho más simple a los efectos después de las cuentas trabajar con esta expresión directamente con la constante K, y esta generalmente la vamos a utilizar o la vamos a aplicar cuando estamos haciendo los desarrollos analíticos para encontrar otro tipo de expresiones eléctricas donde aparece generalmente el término 4pi y a los efectos de simplificarlo se utiliza este tipo de constante. Pero si no es más conveniente, simplemente para sacar menos cuentas, utilizar la primera expresión. Ya lo vamos a ver como un ejemplo para reforzar este concepto. Un poco desde acá. Y después, bueno, el sistema de unidades que ya lo estamos observando. Recordemos que de las unidades del sistema internacional, el Coulomb no es una unidad fundamental, ya lo vamos a ver después cuando veamos corriente eléctrica.
digamos, recordemos las unidades fundamentales, por ejemplo, tenemos kilogramos, metros, segundos, digamos esto como fundamentales, y por ejemplo, las derivadas, podríamos tener el Newton. ¿También? Newton no se encuentran, estos grados Kelvin, ampere, mol, candela, temperatura, corriente eléctrica, materia, índice luminosa. El Newton no, pero el Newton lo podemos expresar siempre en unidades fundamentales, kilogramos, metros, segundo cuadrado. El Coulomb tampoco está acá, pero lo que sí vamos a ver después es que la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo. O sea que Q es igual a I por diferencial de T, y esto es igual a ampere por segundo, donde ampere y segundo son las que están acá. Siempre podemos poner las otras unidades que son derivadas en función de las unidades fundamentales. Con respecto a la expresión vectorial de la ley de Coulomb, podemos considerar en un sistema de ejes en el espacio, ubicar dos cargas cualquiera, por lo tanto, si están ubicadas en el espacio, estas dos cargas, Q1, Q2, la podemos identificar a través de vectores. Esto es el vector R1, desde el origen hasta la carga, y el vector R2, desde el origen, donde obviamente esto podría tener sus componentes en X, Y Z, para ubicar la carga. Como vimos, de acuerdo a la ley de Coulomb, si yo tengo dos partículas cargadas, va a existir una fuerza. Esa fuerza va a estar sobre la recta de acción que une ambas cargas. Si las cargas son del mismo signo, las fuerzas son de repulsión. Y si son de distintos signos, la fuerza de atracción. Vamos a anotar la fuerza. Le vamos a colocar un subíndice. Esta es la fuerza 2 debido a la carga 1. Y acá le vamos a poner la fuerza en 1 debido a la carga 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la notación vectorial? Si uno quisiera poner la notación vectorial de F21 como vector, va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas, Q1, Q2, dividido la distancia entre ambas cargas. Observemos que si yo hago el vector R2 menos R1, me queda este vector, que es R21, que es el R2 menos R1. Por lo tanto, podríamos poner acá que la distancia es R21, el módulo del vector, al cuadrado. Ahora me faltaría darle la dirección. Observemos que la fuerza 2,1 comparte la misma dirección con el R21 y el mismo sentido. Entonces podríamos darle el sentido de R21 de la siguiente manera, definiendo un versor. El versor R21 es el vector sobre su módulo. Lo que estoy definiendo es un versor simplemente de módulo unidad que me aporta dirección y sentido. Por lo tanto, podría poner R21 versor para indicar dirección y sentido. De la misma manera, uno podría definir la fuerza 1,2 como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de las cargas, Q1, Q2, sobre R21, y F12 es contraria al versor, entonces lo podríamos poner como R21 negativo
de esta manera. Y ahí quedan las dos fuerzas definidas en forma vectorial. Y acá podemos hacer una aclaración. Si observamos las dos expresiones, F21 es igual a menos F12. Comparten, digamos, todo lo mismo, esto igual que esto, y esto igual que esto, simplemente queda el signo negativo de diferencia entre los dos. ¿Qué significa? Que independientemente del tamaño de las cargas, no hace falta que las cargas sean exactamente iguales, puede ser una más grande que la otra, las dos fuerzas, en este caso positivas, las dos cargas, son fuerzas de repulsión, tienen la misma magnitud, sentido contrario, y están aplicados en cuerpos distintos, ¿sí? Esto tiene que ver con el principio de acción y reacción entre dos cuerpos, donde se presentan fuerzas de igual magnitud, sentido contrario y aplicadas en cuerpos distintos. Podemos ver un ejemplo de aplicación para reforzar estos conceptos que estamos, para ver cómo se trabaja. Supongamos que queremos encontrar, o que tenemos una carga negativa un sistema de cargas, por ejemplo Q1, Q2 y Q3. Supongamos que el problema o el planteo de este sistema de cargas, sistema, digamos, compuesto por cargas puntuales, quisiéramos saber, o me están preguntando, cómo es la fuerza existente sobre la carga 3. Obviamente la ley de Coulomb solamente establece fuerzas entre pares. Si yo tengo un sistema, lo que tengo que analizar es de a pares y después hacer la suma vectorial, que es el principio de aditividad existente en la misma. Trazamos la recta de acción para que me van a definir las direcciones de las fuerzas. Entonces, entre 1 y 3, dos cargas que tienen el distinto signo, entonces voy a tener acá la fuerza en 3 debido a 1. No significa que acá exista, acá también obviamente siempre existen de pares. Acá voy a tener la fuerza en 1 debido a 3, pero simplemente vamos a analizar la fuerza en 3 porque es lo que me pide el problema. Después tengo entre 2 y 3, acá tengo dos cargas del mismo signo, por lo tanto hay una fuerza de repulsión. Esta va a ser la fuerza en 3 debido a 2, y obviamente acá también voy a tener la fuerza en 2 debido a 3. Acá también va a existir una fuerza, la misma que acá, pero no lo vamos a considerar porque simplemente nos vamos a detallar sobre esto. ¿Cómo resolvemos el problema? Y acá viene que simplemente uno analiza los módulos sin tener en cuenta los signos de la carga, porque los signos ya los hemos tenido acá en el análisis vectorial. Entonces uno determinaría el módulo de la fuerza 3,1 como 1 sobre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas, Q1, Q3, entre 1 y 3, dividido la distancia entre 1 y 3. Supongamos que esto es R13, R23, R12. Entonces sería R13 al cuadrado. Y luego determino el módulo de la fuerza 3,2 como 1 sobre 4pi epsilon 0, Q2, Q3, que son las dos fuerzas que están actuando, dividido la distancia de separación entre las 2 y 3, que es R23 al cuadrado. Lo que tengo que hacer después es simplemente situarme aquí
y trabajar en un sistema de ejes coordenados y hacer la suma de vectores. Lo que tengo que encontrar acá es la resultante, que sería F3. Eso lo puedo hacer haciendo sumatoria de fuerza en X, como sería F31. Supongamos que tengo alguna forma, ya tengo los lados, puedo sacar el ángulo. Sería F31 por el coseno de alfa, negativo, más F32 por el coseno de 0. Y sumatoria de fuerza en Y, tengo F31 por el seno de alfa y F32 no tiene componente. Por lo tanto, F3 módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de sumatoria de fuerza en X al cuadrado más sumatoria de fuerza en Y al cuadrado. Y el ángulo que tiene la F3 va a ser el arco tangente de sumatoria de fuerza en Y sobre sumatoria de fuerza en X. Simplemente estamos trabajando de manera muy similar a como si fuera un problema de suma o restas de vectores, trabajando por los componentes. Si uno quisiera, también podría trabajar o definir acá hemos trabajado a la fuerza por la ley de Coulomb sin utilizar los signos de la carga, porque ya hemos analizado, como dijimos, la atracción o repulsión en función de los signos de la carga. Uno podría expresar, si quiere, F31 en forma vectorial, que ¿cómo sería? Simplemente tengo que expresarla en función de sus componentes. F sería F31 por el coseno de alfa en la dirección de Y, más F31 por el seno de alfa en la dirección de J. Y F32 como vector sería F32 en la dirección de Y más 0 en la dirección de J. ¿Cuánto vale F31? Esto. ¿Cuánto vale F32? Esto. Sacamos las cuentas y sacamos las componentes. Si uno quisiera saber cuánto vale F31 más F32, suma vectorial, que esto sería F3, sumo directamente esto más esto. Y si observamos, esto más esto me va a quedar la componente en X, digamos, me va a quedar menos F31 por el coseno de alfa más F32 en la dirección de Y más F31 por el seno de alfa más 0 en la dirección de J. ¿Sí? Que estos son los dos, este que está aquí es esto que está acá, la componente en X, y esto es la componente en Y de F3. Esta es una forma, digamos, de resolver los problemas. En general lo van a resolver de esta manera, y acá que lo habíamos dicho, pero no lo hemos aplicado, esto generalmente lo van a trabajar como, en vez de epsilon 0 con K, que es mucho más fácil para sacar las cuentas, R13 al cuadrado, y K, recuerden, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre col cuadrado, que es una forma más práctica de hacerlo. Para terminar esta unidad y para ver una aplicación, para reforzar estos conceptos, veamos el siguiente video, que lo que trata de explicar es un poquito, volviendo al principio de cómo comenzamos esta unidad, que la hicimos frotando una virome, o en este caso un peine con una lana.
Bueno, esto es un poco lo que tratamos de resumir y concluir esta unidad, tratando de explicar el fenómeno, comprender el fenómeno que comenzamos al principio, de que por qué un cuerpo se electrizaba, es decir, podía cargar carga frotándolo. Volvemos a repetir la experiencia. Que frotamos dos objetos uno con otro, lo que pasaba es que había transferencia de la tela al peine, perdía electrones, por lo tanto uno quedaba positivo y el otro negativo. Siempre recordemos que estamos hablando de un sistema donde la carga es constante, simplemente va a haber transferencia de cargas de un cuerpo a otro, pero en el sistema peine-tela la carga sigue siendo constante. Ahora bien, el peine quedó cargado eléctricamente negativo porque transfirió desde la tela, hubo transferencia de carga negativa desde la tela al peine. La tela quedó carga positiva porque perdió electrones. El papel, si bien no es un aislante, el comportamiento es similar a lo que tienen acá, no es exactamente lo mismo, pero al acercarse el peine a los papelitos, ¿qué va a pasar? Ya vimos, las cargas negativas van a traer las cargas del signo opuesto y van a repeler las del mismo signo. Que es lo que sucede aquí, van a repeler ¿sí? Las negativas atraen las positivas, repelen las del mismo signo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué se atraen? Supongamos lo siguiente. Supongamos que esto es mi carga, Q. Supongamos que estoy hablando de la misma cantidad de carga. Esto es Q también y esto es Q. Más allá del signo, son todas cargas iguales. Obviamente entre esto y esto hay una fuerza. Esto va a ser una distancia. Entre esto y esto va a haber una fuerza que es menos con más, hay una fuerza de atracción. En este sentido, que ¿cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza vale K por Q sobre D al cuadrado. ¿Sí? Esta carga con esta, las dos cargas son iguales, distintos signos, simplemente estamos analizando, recuerden, el módulo. Esta fuerza. Obviamente entre esta y esta también va a haber una fuerza. Es decir, entre esta y esta también va a haber una fuerza, negativo con negativo son de repulsión. ¿Cuánto vale esa fuerza? K por Q, las cargas son las mismas, sobre D' al cuadrado. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué pueden observar? Indudablemente estas cargas son iguales porque estamos hablando de la misma cantidad de cargas. Esta distancia es distinta a esta, por lo tanto la fuerza de esta va a ser distinta a esta. ¿Cómo es D'? D' es mayor que D. Por lo tanto, esta fuerza es menor que la fuerza. Entonces, al ser mayor esta fuerza, hay una fuerza resultante en este sentido ascensorial que hace que las partículas asciendan o se peguen. Es una forma de explicar y de concluir esta unidad, tratando de entender físicamente lo que sucede cuando frotamos un cuerpo con respecto a otro que se electriza y después cuando lo acercamos y vemos que los papelitos son atraídos.